Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que ponían sus ofrendas en el tesoro del templo. Vio también a una viuda de condición muy humilde que ponía 2 pequeñas monedas de cobre y dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nadie, porque todos los demás dieron como ofrenda algo de lo que les sobraba. Pero ella, de su indigencia, dio todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos amigos, nosotros nos preguntamos, ¿verdad?, ¿dónde pone los ojos Jesús? ¿Verdad? Mañana, cada uno para poner su ofrenda. Pero Jesús mira, también ve que hay mucha gente que es siempre muy ostentosa, ¿verdad? Pero la comunidad, ya yujumante hoy lleva. Ya esa casa, queremos ser ahí los pavos reales, lleva. Y queremos abrir todo ahí, ¿verdad? Para mostrar que nosotros somos alguien. Nambreo, ella lleva. Más o menos así. Esa es una tendencia, recuerden que esa es una tendencia de la autosuficiencia, es una tendencia, es el pecado, ¿verdad?, del orgullo. El pecado entonces es la soberbia, queridos amigos. Entonces, porque Jesús entonces mira todo. Viene la gente muy ostentosa, lleva. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha, etc. Todas estas expresiones simplemente para hacernos entender que siervos inútiles somos, hicimos lo que teníamos que hacer. Pero ¿será que nosotros vamos a responder eso ante el Señor? Miren que estos días que estamos en la última semana, ¿verdad?, ya de nuestra celebración, queridos amigos, estamos en esta semana de Cristo Rey, de nuestra propia resurrección, es una evaluación profunda, porque a veña mañana, la semana pasada decíamos eso, que recibieron 100 monedas, voy la de producía, voy la de yapoa, o cuando decimos siervos inútiles somos, hicimos lo que teníamos que hacer, no nos damos cuenta que Dios nos dio una misión. San Juan Bosco por eso decía siempre, y esta es una frase pedagógica que le daba a sus chicos para que crezcan bien: Dios nos puso, muchachos, en este mundo para servir a los demás. A cada momento, cada buenas noches, cada momento, como decían antes, ¿verdad?, los italianos, a Don Bosco, ellos mía, la parolina al orecchio, la parolina al orecchio, las palabritas al oído, el susurro: hijo mío, recuérdate que eres hijo de Dios. Hijo mío, recuérdate que Dios te espera en el cielo. Hay muchas frases, Don Bosco, y la frase, parolina al orecchio. Cosas que te hacen recordar, ¿verdad? Nosotros podemos decir, ñandeyara ñaneatoy, ñaneatoy. Esa palabrita de bien, esa palabrita que tu mamá, que tu abuela, que tu amigo, que escuchás. Alguna vez copé interesante TikTok. Oye, alguno la macanearé, pero en fin, cada uno tiene lo que tiene en su cabeza. Pero hay algunas personas verdaderamente que te envían así esos TikTok muy interesantes. A mí la parolina al orecchio, porque te hace entender y te recuerda cuál es tu camino, te recuerda cuál es tu compromiso, te recuerda cómo tenés que asumir la vida y hacer tu propia vida. Entonces, queridos amigos, hoy eso es lo que Jesús está haciendo. Mañana, hoy saben, hoy en los cuavos, etcétera, porque son soberbios. Después vio también a una viuda de condición muy humilde que ponía 2 pequeñas monedas de cobre. O mañana Jesús, Jesús, como que se dice, entonces se cayó por el suelo cuando veía a esa pobre viejita, ¿verdad?, que viene con todo lo que tiene, dice, y pone 2 monedas. Y Jesús enseguida intuye, ¿verdad? Y esta mujer
es la que verdaderamente puso más de todo lo que pasaron hasta aquí. Ciertamente que sus discípulos ahí van a gritar y pegar el grito al cielo, van a decir, no, pero esa ahí, fulano, dice un mensaje aquí de plata, que moneda de valor. Hay dos moneditas ahí de cobre en teoría y lo mueve. Apeo muy bien también. Entonces Jesús nos hace entender una enseñanza maravillosa, ¿verdad? Con un ejemplo así tan lindo también, que suele suceder con nosotros. Yo incluso suelo decir eso, ¿verdad? Coñán de yarañe, ¿verdad? Porque justamente muchos, ¿verdad? Dan, ciertamente que hay personas que pueden más y que lo dan y que lo hacen. Y lo hacen con generosidad también. Y bueno, aplaudimos también eso, porque eso ayuda mucho. Pero me doy cuenta que la gran mayoría de los que escuchan verdaderamente ese sentido de, ay de mí si no evangelizara, vaya tú ya, entonces, o me ende pedí 2.000 guaraníes, pedí 5.000, pedí 10.000, pedí 20.000, y allá, o me ende. Y vos sabés también que al mismo tiempo, porque sea correina, los alrededores, a correina, a esa familia, son familias de lucha, son familias que trabajan en otras familias adineradas y que sabemos que también no es que le pagan la gran cosa, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, ellos tienen pensado y dicen, no, eso tengo que dar, ¿entendiste? Eso, llegó a saber, yo ya llevé esto y aquello. Nada, se ayuda, se ahorra, se dan cuenta, queridos hermanos. Y ahí está, eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces no es lo que damos, sino que el cómo lo hacemos y desde dónde lo damos. Si lo damos porque alguien te apretó ahí en hacer, o si lo damos porque entendemos que esta es nuestra misión, había sido. Siervos inútiles somos, hicimos lo que tenemos que hacer. Entonces Jesús termina diciendo, porque todos los demás dieron como ofrenda algo de aquello que les sobraba. Pero ella, de su indigencia, dio todo lo que tenía para vivir. Lucas exagera y Mima ya dio todo lo que tenía para vivir, para hacerte entender todo lo que tenía para vivir. Y pues, tener que dar todo lo que vos tenés, que te servía para vos mismo vivir. Quiere decir que es un desprendimiento total. Lucas es el evangelista de los pobres. Que así sea. Que así sea.